saludo muy afectuoso a todos los colegas de Latinoamérica. Estoy muy satisfecho, muy contento y siento un gran privilegio por esta invitación a participar de este primer Congreso Latinoamericano de Medicinas Integrativas y Complementarias. Y en la charla de hoy lo que vamos a hacer es recorrer dos historias. La historia siempre está afectada por quien la cuenta y voy a intentar ser sincero y honesto con eso. Voy a contarles en gran parte lo que fue mi historia de crecimiento personal y profesional a través de la oncología integrativa en los últimos 16 años. Y les voy a ir presentando gente que ha trabajado, que me ha enseñado y con quienes he podido compartir momentos de ciencia, de pasión y de también aprendizajes desde cierto grado de frustración de cosas que no salieron. La idea de todo esto es motivar a los que recién empiezan a animarse. Hay mucho por hacer, hay mucha gente que necesita nuestra ayuda, que no les está llegando. Y también hay otra parte que es animarnos a poder crecer de nuestros fracasos aparentes. Sí, muchas veces van a poder, seguramente muchos intentaron cosas y no salieron. Sí, claramente de la unión surge la fuerza y eso es un poco el sueño que tenemos, ¿no? Es lo que estamos hoy acá reunidos. Que podamos empezar a ser nosotros integradores, que nos integramos entre nosotros. Entonces, les cuento un poco cómo era mi vida antes de la oncología integrativa. Yo me formé en medicina interna, en clínica médica. Mi máxima ambición de joven era llegar a ir a los congresos americanos de oncología, de hematología, presentar algo ahí, aprender de ahí. Siempre tuve un lado muy humanitario de realmente algo que hoy es una fortaleza para mí para ayudar, que fue ver que la gente sufría mucho puntualmente en los tratamientos de oncohematología, las leucemias, después fueron los trasplantes, que en nuestro centro de tratamiento nos dedicamos a eso y se pasaban semanas o meses internados y en soledad, no solo sufriendo físicamente, sino con mucho sufrimiento emocional. Y la verdad que lo que hacíamos era bastante poco para aliviarlos. En un principio me incliné a formarme en cuidados paliativos y estudiando cuidados paliativos siempre fui muy estructurado, muy academicista. Estudiando cuidados paliativos entonces descubrí que la acupuntura era ciencia creíble, era ciencia médica valiosa y validada. Así que me puse a estudiar acupuntura. Ahí puse una diapositiva de la revista Argentina Acupuntura, pero simplemente para mostrarles que yo no tenía idea que en Argentina había una sociedad médica que ya tenía 50 años de antigüedad. Médicos franceses trajeron la acupuntura a Argentina. La formación fue de 2 años, mientras seguía siendo un hematólogo que hacía trasplante de médula ósea y que vivía como vive un hematólogo común, al menos en mi país. Y me recibí, saqué mi titulítulo también de especialista en acupuntura, para lo cual decidí profundizar un poco más en medicina china. No me alcanzaba con entender los puntos y usarlo a la manera occidental de arreglar autos. Así que me fasciné con la cultura china, me fasciné con la visión de las disarmonías y de equilibrar como una forma de promover salud. Y eso de alguna forma también se fue ensamblando con los conocimientos de los cuidados paliativos, en los cuales uno se concentra en aliviar a las personas en cuerpo, mente, espiritualidad y otros aspectos sociales y que fueran surgiendo, ¿no? Que fueron siendo los cimientos de mi visión, por lo menos, de lo que era lo fantástico que podría llegar a ser después la medicina integrativa. Cuando empiezo a estudiar artículos, empiezo a ver que había 2 autores.
casi todos los artículos que encontraba de revistas como el Journal of Clinical Oncology, las revistas respetables, eran de una autora que se llama Barry Cassilet y Andrew Vickers. Después los conocí y Andrew Vickers era el estadístico, con lo cual aprendí que era muy importante tener buenos estadísticos si uno quiere publicar. Le escribí a la doctora Barry Cassilet porque lo primero que empecé a hacer fue a ver que, como nuestros pacientes que tenían leucemias, yo no podía clavarle agujas, empecé a tratarlos con un electroacupuntor no invasivo. Estamos hablando del año 2004. Un lapicito de acupuntura. Y la verdad es que empezaban a aparecer cosas muy llamativas, ¿no? En el tratamiento de las náuseas y también en algunos casos en el tratamiento de lo que sería la promoción de la inmunidad de alguna forma de los pacientes que en esa época eran refractarios y que no teníamos mucho más que darle una pastillita de 6-mercaptopurina, que es purinetol, y esperar a que realmente se infecten. Eso era un poco el acompañarlos en el fin de vida, pero había una secuencia de puntos hematológicos y muchos de los pacientes que yo seguían tirando con buena calidad de vida, con menos requerimiento transfusional del que yo estaba acostumbrado a ver. Así que le escribí y le dije que tenía intenciones de probar la electroacupuntura no invasiva en glóbulos blancos. Puntualmente lo que se me ocurrió es hacer un estudio con grupo control, que éramos nosotros, y ver qué pasaba después con pacientes. Y fue, bueno, mi primer falla, porque realmente los glóbulos blancos en el día cambian con lo que uno come, con la reacción de estrés, los niveles, y eso era independiente de la acupuntura, digamos. No observé que hubiera un cambio en los neutrófilos, pero sí fue muy interesante ver que a ella le interesó mucho que yo tuviera estas inquietudes y me invitó a hacer un curso que estaba armando para todos profesionales de Estados Unidos de diferentes lugares del país en el Memorial Sloan Kettering. Esto queda en Nueva York. Ella era la jefe de servicio del Memorial Sloan Kettering. Bueno, conseguí una beca de la institución que trabajo, de Fundaleu, y pude ir a hacer esa formación. Hice una formación que era un fin de semana muy intensivo, y después me quedé toda una semana recorriendo y experimentando los tratamientos. Fue muy enriquecedor toda esta experiencia, claramente. Fue lo que me cambió la vida prácticamente, para ser sincero. Yo iba con una mentalidad de aliviar un poco a la gente con el tratamiento de dolor. Uno de los títulos de las charlas era cuidados paliativos, y después había un montón que no me interesaban o no eran anecdóticos. A mí me interesaba acupuntura, quería hacer acupuntura y recorrer en acupuntura como lo hacían en el Memorial, y también ver un poco cómo trataban el dolor y los paliativos ellos. Y me sorprendí, me quedé impresionado, porque ahí vimos acupuntura, medicina mente-cuerpo. Empecé a ver que existía algo que era meditación, visualización, técnicas de relajación para los pacientes, incluso en los procedimientos, y reducir el estrés, nutrición oncológica, qué cosas así, ¿no? Qué mitos, qué fantasías había, cuáles eran los principios de un ejercicio médico que se podía hacer en estos pacientes. De hecho, fueron muy generosos y me traje hasta un video de 45 minutos de una rutina aeróbica en silla, se llama Chair Aerobics, que ellos habían diseñado para el programa de trasplante de cáncer de mama, que nunca lo usaron porque se canceló. En un principio se hizo el cáncer de mama, se trasplantaba, y después ya no. Entonces eso me quedó, y yo lo usaba al principio. Siempre nuestro jefe nos enseñaba a copiar, a no inventar nada, pero bueno, qué mejor que traerlo de la gente que lo hacía muy bien, ¿no? En Nueva York, con años de experiencia. Cuando empecé a recorrer, después de hacer ese cursito, realmente me conmovió el corazón trabajar con musicoterapia, trabajar en grupos, trabajar
con una familia después que la mamá de 35 años había muerto, cantando canciones religiosas que para ellos eran importantes. Trabajar en una terapia intensiva con una señora grande, en este caso era irlandesa, me acuerdo, imágenes muy puntuales, ¿no? En las cuales tenía la foto de su familia a sus pies y les cantaba una canción a cada uno como despedida. Bueno, fueron momentos muy intensos, y dentro de eso fue muy significativo conocer, por un lado, a la doctora Barry Castle. La doctora Barry Castle yo la tenía idealizada por la cantidad de papers que había publicado, y después terminó siendo una mentora y una amiga que me llevó durante muchos años por oncología integrativa y me enseñó muchísimo. La doctora Barry Castle le encargan hace 30 años atrás en el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos que investigue por qué había muchísimo dinero, muchísimos millones de dólares que se iban del sistema de salud a un sistema paralelo. Estos sistemas paralelos eran muchas veces tratamientos que eran raros, por decirlo de alguna manera, pero dentro de eso se empiezan a definir, o ella por ahí empieza a marcar definiciones entre lo que era una medicina complementaria, integrativa. Había tratamientos en los cuales hubo en ese momento, pero después se fue desarrollando cada vez más bibliografía científica confiable, no de una revista del barrio de fin de semana, una revista que se puede vender en un kiosco de modas que tiene de paso un poquito de salud, sino realmente revistas como New England Journal of Medicine, Journal of Clinical Oncology, las revistas serias que leemos los médicos en general. Después surgirán las de cada nación, las de cada país, o el Lancet, ¿no? Esos fueron los primeros artículos que me impresionaron a mí. La doctora Barry Castle, además de ser la jefa de este servicio, que tenía 70 personas trabajando, que tenía 6 personas en masaje médico, que había 10 investigadores, una cosa increíble eran las reuniones, ella funda y es la presidenta fundadora de la Sociedad de Oncología Integrativa, el SIO. Cuando yo después les voy a mostrar, pero cuando voy al primer congreso, es el tercer congreso que tienen en el 2006, así que imagino que debe tener desde el 2003 más o menos se debe haber fundado esto, y yo en el año que les estoy hablando es el 2005, así que lo agarro prácticamente en el nacimiento a todo esto. Por eso empiezo a trabajar desde temprano en el SIO. Uno de los puntos claros a marcar entonces fue aprender y marcar en mi vida que era ética y médicamente muy importante a la hora de incorporar nuevos tratamientos y a las personas con cáncer o con otras patologías, sinceramente, respetar estos principios. El primero es el principio de seguridad, primum non nocere, no dañar. Y el segundo, el de eficacia. ¿Para qué sirve? ¿Para quién sirve? ¿En qué contexto? Porque la verdad es que hay dentro de todo esto muchísimos tratamientos que seguramente ayudan, que todavía no han sido podido desarrollar o estudiar. Muchísima riqueza cultural, ya iremos viendo en diferentes culturas y países, pero bueno, si no investigamos va a ser muy difícil poder introducir dentro de la complejidad de la inmunoterapia, la quimioterapia, la radioterapia, la cirugía y todo lo nuevo que venga, nuevos tratamientos, especialmente si tienen la intención de generar alguna alteración en el sistema inmune directamente, por ejemplo, que sin afectar los esquemas originarios, ¿no? Entonces, un punto importante fue ver cómo nos orientamos a definir qué es qué, y los tratamientos de medicina complementaria integrativa. Entonces, según su definición en ese momento, medicina complementaria era aquello que tiene sustento bibliográfico confiable, de seguridad y de eficacia.
¿sí? Y los tratamientos alternativos son aquellos que se proponen como una opción terapéutica al tratamiento convencional, y acá muestra, y que en general no tienen un sustento bibliográfico tampoco sólido, confiable, ¿no? No hay estudios randomizados, controlados, o que nosotros podamos hacer referencia acerca de eso. Ahí ella marca la experiencia de Steve Jobs siempre como un caso paradigmático, que de alguna forma perdió el tren de tratarse y de curarse, porque primero concurrió a tratamientos que fueron ineficaces, que bueno, muchas veces la ambición de la gente hace también que haya pseudociencia que se venda y confunda a toda la gente. Si uno mete medicinas alternativas, o ya en esa época se metían medicinas alternativas y complementarias, eran millones los sitios de web para encontrar algo. Entonces, bueno, una parte importante de nuestra como oncólogos integrativos es guiar a las personas. También es cierto que con el tiempo, ya les contaré, cuando uno va conociendo más culturas, más personas, bueno, a veces no todo es tan fácil de discernir, no todas las personas tienen las mismas necesidades, no todas las personas tienen las mismas creencias acerca de la vida, la muerte, el cáncer, la enfermedad y lo que sea. Lo estamos viendo ahora en plena pandemia de COVID-19, ¿no? Muy bien, otra cosa importantísima que me llevé de este tiempo en el Memorial, y que sí fueron las bases después de lo que pasó y de lo que armamos y organizamos en Fundaleu, fue la inclusión, que para mí fue algo nuevo, de terapeutas no médicos entrenados. Y eran personas, por ejemplo, por citar, masajistas. Esa que ven ahí es la especialista en masaje médico de nuestra institución, que se formó en el Memorial Sloan Kettering también, ¿sí? Se formó en Argentina y después hizo una rotación, con lo cual, ¿qué es lo que se aprende? Que se agrega a un terapeuta no médico, se agrega la formación de cómo comportarse en un ámbito biomédico, cómo escribir y observar y revisar una historia clínica, cómo eventualmente, si es interés en la institución y el equipo, cómo aprender a leer críticamente literatura científica, cómo eventualmente ayudar a generar protocolos de investigación. Uno puede llegar inclusive a disertar en congresos y demás, y también, por supuesto, siempre está el tema del autocuidado, ¿no? El autocuidado es clave cuando trabajamos en oncología, y creo que es una parte importantísima de entendernos como personas que estamos tocando el sufrimiento de los familiares, de los pacientes, de nuestro personal de salud, y podemos en ese sentido también ayudar muchísimo haciendo cursos de formación o de prácticas concretas. Así fue que en este primer congreso al que voy, les quería compartir que realmente me sentí muy emocionado. Porque después lo fui conociendo a estas personas. El doctor David Rosenthal es un hematólogo del Instituto Dana-Farber, que después dio en el ASHE, en la Sociedad Americana de Hematología, una charla en el programa educacional. Eso fue increíble, fue fantástico para mí, que empezaba en estas épocas. Allá arriba está el doctor Weidon Lu, que es también con quien hablé para que me oriente en acupuntura. Él hizo trabajo en cáncer de ovario con acupuntura, son los mejores estudios de acupuntura y neutropenia los hizo él. Abajo había gente del Memorial Sloan Kettering y del MD Anderson Cancer Center. O sea, realmente me parecía increíble estar rodeado de todas estas personas, con mi póster, charlando y haciendo mis descripciones y mis presentaciones, ¿no? Piensen que estamos en el año 2006. Y así, rápidamente, en noviembre del 2005, arrancamos con el servicio de medicina integrativa en Fundaleu. Estos fueron los tratamientos que
que incorporamos, dirigidos al paciente, al familiar y realmente también al personal de salud. Como ven, hay musicoterapia, masaje médico, ejercicio médico que básicamente lo dirigía yo me formé en Qigong, practico prácticamente todos los días Qigong, consejos nutricionales como habíamos hablado y un principio de técnicas mente-cuerpo que fueron estos experimentos en los cuales yo utilizaba visualizaciones con fotos. Todavía no había tenido la posibilidad de formarme en medicina mente-cuerpo más en profundidad y más académicamente. Y acupuntura, que como les dije, en ambulatorios hacía acupuntura con agujas, combinándolo con la respuesta de relajación, con meditación médica, y electroacupuntura no invasiva en Fundaleu, porque no podíamos, como les dije, pinchar a esos pacientes. Después vino la época de poder formarme en el Instituto Benson Henry. Todos los que leemos el New England Journal of Medicine sabemos que el Massachusetts General Hospital es el hospital de los Ateneos. Los que hemos hecho clínica médica sabemos que los Ateneos del Mass General son la meca del saber. Para mí también fue muy emocionante llegar ahí, a ese lugar de Boston, y encontrar a estos dos genios, los padres de la medicina mente-cuerpo, que me dieran formación. El de arriba es el doctor John Kabat-Zinn, que es quien desarrolló el programa de reducción de estrés basado en mindfulness, utilizado para dolor, para estimulación inmunológica y obviamente para manejo de estrés. Y mindfulness es el centro sobre el que después es como el eje sobre el que vamos después incorporando todas las prácticas de medicina mente-cuerpo, aprendiendo y enseñándoles a los pacientes a regular su atención en el momento presente. Los ayudamos a que la mente no se le vaya a la ansiedad del futuro, a la recriminación del pasado, y así poder ir llevando día a día el tratamiento con plenitud o con más plenitud. Después conocer al doctor Herbert Benson, que durante 40 años estudia los antídotos del estrés, la respuesta, relajación, y ver que hoy ya podemos ver que lo que antes era medicina psicosomática claramente afecta. A mí como hematólogo me resulta sumamente interesante ver cómo claramente vemos la epigenética actuando directamente y desenvolviéndose y mostrándose en mecanismos de inflamación, en funcionamiento de glóbulos blancos, a nivel de regulación de insulina, a nivel de regulación de motilidad intestinal, de autoinmunidad, inmunidad, inclusive en relación al cáncer. Esto es un poco el campo teórico de lo que es la ciencia de la resiliencia, pero cuando uno lo baja a la práctica, todo lo que hacíamos en el servicio en gran parte tenía como impacto la regulación de la respuesta de relajación. Y hoy un poco es lo que nosotros llevamos adelante, ¿no? El foco central que nosotros tenemos es aliviar especialmente mediante prácticas mente-cuerpo a las personas, a sus familiares y al personal de salud. Pudimos ver entonces hoy ya cómo simplemente les muestro esto, ¿no? Hay un punto específico en la regulación genética que es la NF-kappa beta, y también podemos ver que hay patrones de expresión genética, perfiles de expresión genética que nos hablan de cómo las personas, de acuerdo al tipo de genes que se activan o se inactivan con la respuesta de relajación, pueden tener hasta una epigenética más saludable o menos saludable en enfermedades como el mieloma múltiple. Una de las primeras enfermedades oncológicas que empezaron a estudiar en el Instituto Benson Henry fue la gamapatía monoclonal y el mieloma múltiple indolente. Y después pueden ver yoga, meditación, ejercicio, masaje, como también, más allá de que entendamos o no estos mapas de calor, sí contarles lo que me sorprendió ver cómo 8 semanas de entrenamiento en 15 minutos por día de estas prácticas podían cambiar la expresión de estos genes con cualquiera de estas formas de generar respuesta a la relajación, que era todo lo que estamos haciendo nosotros en la institución. Así que les voy a contar brevemente en el tiempo que nos queda
todo esto, cómo se fue corporizando en una práctica médica, ¿sí? Y en mi vida médica y personal. En un principio, bueno, tratamos de estar presentes mientras nos dio la capacidad de conseguir becas para viajar. En un principio eran los laboratorios que me pagaban todavía por ser hematólogo, después fueron pacientes que me ayudaron a viajar y después, bueno, no pudimos viajar más a los congresos del SIO, y eso es algo que también quiero contarles, ¿no? Es difícil mantener un ritmo de conexión cuando eso sale tan caro, ¿no? Pero bueno, pudimos trabajar con la gente del SIO, pudimos desarrollar clínicas, ya les voy a contar más, pero guías de práctica clínica. Pudimos, yo me pude dar un gusto muy lindo, ahí estoy hablando en la Academia Nacional de Medicina de Nueva York, donde debe haber habido premios Nobel en el salón principal, ¿no? Me ha dado cosas muy lindas esto. Y fuimos tratando de compartir las experiencias, ya ven que está la palabra soy. Yo fui el presidente fundador de la Asociación de Oncología Integrativa. Intentamos, así como replicamos en Fundalau ese servicio, replicar en Argentina una asociación en la cual pudiéramos, todas las personas que tuviéramos este enfoque dirigido a aliviar a las personas con medicinas complementarias integrativas, acompañar desde la medicina preventiva hasta acompañar en el final de la vida, aliviando con estos tratamientos y después trabajando con los supervivientes. Ese fue todo el sueño de lo que hicimos, con gente brillante que había en nuestro país, de muchas áreas, incluyendo personas que hacían distintas disciplinas como musicoterapia, masaje, médico, terapias con cuencos en ese congreso. Teníamos toda la parte de medicina básica en estudio fase 2 que se estaban haciendo con algunos productos naturales, homeopatía, que se revisaban, realmente no había impacto, pero por lo menos revisábamos todo, medicina antroposófica, qué era lo que había en nuestro país, qué se hacía, y también ver qué era lo que sucedía en los hospitales públicos. Veremos después, que es muy interesante también eso, ver cómo lo que son las creencias en cada lugar. Hicimos 2 congresos. Si buscan en Azoy TV, como dice ahí por YouTube, tienen todas las charlas de esos congresos, que por más que sean de 2011 o 2012, hay charlas de la doctora Barry Cazelet, hay charlas del doctor Volker Diel, que es una autoridad gigantesca en hematología, que en sus últimos años se volcó hacia la oncología integrativa. Es el padre, digamos, de los protocolos alemanes con los que todos manejamos leucemias, y particularmente en el último tiempo el que ha liderado el tratamiento de la enfermedad de Hodgkin. Pero después de esto también tiene toda esta rama en la cual valora lo importante que es realmente llevar adelante oncología integrativa. Esto es en Alemania, ¿no? Estados Unidos, Alemania. Y después nosotros estábamos muy ilusionados traduciendo las guías, que lo hicimos al español, de la Sociedad de Oncología Integrativa. Claramente no éramos muy integrativos, porque veo colegas hoy que no conozco ni siquiera en persona en nuestro listado, ¿no? Esas son las dificultades que tenemos, no nos reunimos, ¿no? Probablemente hasta mis colegas argentinos se sorprendan de ver que habíamos trabajado tanto, porque para armar una organización sin fines de lucro estuvimos 2 años, y para armar los congresos, cada congreso se tarda 1 año en armarlo, ¿no? Como este. Yo entiendo todo este esfuerzo y por eso quería estar hoy acá con ustedes. El doctor Dean Ornish, que y decirles algo simpático, fue consejero del gobierno de Estados Unidos y logró que McDonald's ponga ensalada y verduras dentro de las opciones saludables, ¿no? Pero bueno, un capo, un genio
también de los cambios de hábitos saludables y la epigenética a partir de la medicina integrativa. La verdad es que no pudimos sostener la Asociación de Oncología Integrativa, nuevamente por temas de financiación. La verdad es que no conseguimos que la industria farmacéutica nos ayude, ni tener sponsors necesarios, y tuvimos que cerrar. Entonces, bueno, esa energía la volqué, la mía personal por lo menos la volqué hacia mis lugares de orígenes, y eso fue la Sociedad Argentina de Hematología. En la Sociedad Argentina de Hematología hay más de 1100 hematólogos, hay formación de enfermeros, de residentes, que son muy activos. Logramos escribir un capítulo de oncología integrativa en el primer manual que se hizo por lo menos para Latinoamérica, pero de oncología y oncohematología para enfermería. Bueno, ya está presente medicina integrativa y oncología integrativa como un capítulo de este libro, ¿no? Después ahí viene una foto abajo en la cual cerramos el Congreso de Enfermería, que también considero que hay que darle muchísimo respeto e importancia. Ellos son grandes interlocutores y también muy buenos candidatos a capacitarse, al igual que los fisioterapeutas o kinesiólogos o inclusive profesores de educación física, para incorporarse y aprender idoneidades para manejarse en el ámbito oncológico. Pero bueno, ahí estamos haciendo realmente eran 80 personas haciendo Qigong para cerrar un congreso. Eso fue fantástico en un ámbito académico, ¿no? Primero se mostraban todos los papers y de los efectos del Qigong, el Tai Chi y varias terapias mente-cuerpo, y después practicamos, que eso es lo importante. La práctica es lo importante. Esto fue un poco ya llevarlo a ver algo que a mí me interesa mucho, que es afectar y lograr llegar a los hospitales públicos y ver simplemente que este es el trabajo desde una antropóloga, como los distintos tipos de creencias que hay nos llevan a que la gente, como ya está escrito hace muchísimos años, utiliza tratamientos no convencionales de diferentes tipos, ¿no? Algunos, como ven a la izquierda, son los alternativos, más peligrosos y que a veces la verdad que no tienen ningún tipo de sustento bibliográfico. El CAMP, que es la medicina complementaria integrativa, pero después hay todo un ámbito en lo que es medicina indigenista, en lo que es el impacto de la fe, de la religión, que realmente siguen siendo áreas muy interesantes para explorar, porque cuando uno está con cáncer lo necesita esa fortaleza interior que surge de las creencias, ¿no? Creo que hay dos puntos importantes a estudiar. Uno es las creencias y otro es la confianza en el practicante o profesional. La Sociedad de Oncología Integrativa ha brindado muchísimo material para el mundo. La limitante que tenemos nosotros es que hay guías buenísimas de práctica clínica para cáncer de mama, para cáncer de pulmón, para oncología integrativa en general. Y si bien hemos sido mucho y trabajado mucho personas de otros países y se nos han abierto las puertas, primero hay que viajar y ir o tener la disponibilidad de horarios en los horarios que ellos podían trabajar, y a veces se nos resultaba muy difícil. Pero bueno, ver que en Estados Unidos ya hay 42 centros muy prestigiosos y hoy es lo que tiene que ser tener algún tipo de tratamiento de alivio de la calidad de vida durante el tratamiento. Antes era la excepción y la rareza. Hay muchos libros, hay artículos en el Journal of Clinical Oncology, en revistas prestigiosas, y hay revistas específicas de oncología integrativa o de medicina integrativa. Ahí vemos los hospitales más importantes de Estados Unidos en eso, ¿no? Yo he vuelto ahora, ya les voy a contar después, al finalizar la charla, en el nuevo rol que tengo en ensayo en CEO, pero al cual todos están invitados también a participar. Así como les dije en un principio que mi aspiración juvenil era estar en la Sociedad de Oncología Americana de Oncología,
después tuve el privilegio de poder ver esto, ¿no? Ver que en un congreso de ASCO se hablaba de oncología integrativa y se le dedicaba un bloque entero en el programa educacional, ver que se armó el ASCO Post en el que podíamos escribir sobre tratamientos de musicoterapia, acupuntura para dolor neuropático, bueno, todo lo que pudiera haber evidencia científica con trabajos como ven ahí abajo, ¿no? Auriculoacupuntura, estudios randomizados y controlados en el Journal of Clinical Oncology. Realmente se penetraron ambientes en los cuales ya no se vendrían drogas y claramente había que mostrar verdades. Y la oncología integrativa pudo hacer eso. Esto fue una experiencia muy linda, fue en el 2011. En el 2011 nosotros tuvimos una reunión en Ámsterdam. En realidad Europa quería hacer una legislación, quería hacer una legislación unificada, que eso es un tema clave para nosotros. No tenemos ley, entonces nadie obliga a ningún sistema de cobertura a pagar los tratamientos y las personas que hacemos esto o tenemos que hacerlo en forma privada o conseguir donaciones o fundaciones que nos soporten los tratamientos, ¿no? Bueno, entonces todos respondimos a un cuestionario de los desafíos en nuestros lugares. Claramente nosotros en nuestros países tenemos siempre vulnerabilidad financiera, sea cual sea. Tenemos endeudamientos externos, siempre estamos yendo por dificultades del desempleo. Ahora el COVID lo empeora, pero existió siempre. Hay una inequidad en los ingresos no soy un líder político, pero es una realidad objetiva y que todo eso también hace que la gente no tenga acceso muchas veces a lo que necesita, ¿sí? Y bueno, ni hablemos de la corrupción. Pero quería compartirles aprendizajes de cosas interesantes de personas de esos países. Y también para no desalentarnos, una de las conclusiones finales fue que pasó el tiempo, hicimos esto y esto era para el 2020 y no se logró hacer una legislación en Europa. Es muy difícil lograr integrar a las personas en la transculturalidad, en las oportunidades diferentes y hacer que realmente haya gente que logre, desde mi punto de vista, legislar. Creo que es el camino para que las personas tengan esta capacidad, esta posibilidad de aliviarse como se merecen. Cito acá a la doctora Catherine Solman. Ese es un artículo en el cual compartimos con varios de las personas que les voy a mostrar. Catherine Solman es inglesa. Una de las cosas curiosas es que nos contaban, la idea de esto era contarles más cosas como charlas de café. Catherine nos contaba cómo la homeopatía había crecido y había tenido sustento financiero porque el príncipe Carlos era un fanático de eso. Claramente las definiciones de medicina complementaria integrativa no encastraban exactamente con las de la doctora Barry Cassilet, y eso también pasó en Italia y pasa en Israel y pasó en Japón, ¿sí? Eso también son otras cosas que probablemente también las nuestras sean otras, y no está mal, simplemente hay que encontrar la identidad propia, o por lo menos para mí no está mal. No soy quien para decir que está bien o está mal, pero para mí no está mal. Aprendí de ella la rueda del bienestar, que una persona tiene que estar bien físicamente, mentalmente, en sus vínculos con los demás, a nivel emocional, espiritual, en la actividad laboral, divertirse, disfrutar en la actividad física. Yo utilizo esta rueda del bienestar como forma de trabajo diario, cotidiano, a partir de eso, y eso se forma un gráfico que es muy interesante para poder seguir evolutivamente a las personas. Después tenemos a mi amigo Máximo Bonucci. Este año Artoy es un ejemplo, cumple 10 años y los médicos italianos sí lograron mantenerse unidos y realmente tienen mucha diversidad. Un foco central que tienen ellos es, parte de su cultura es que todo tiene que estar de alguna forma relacionado con la comida. De verdad, le dan muchísima importancia a la comida.
Quizás la visión norteamericana o en la que yo fui formado era mucho más restringida sobre ciertas cosas. Hay libros de acupuntura, como ven, de homeopatía. En los libros hay homeopatía, antroposofía, fitoterapia y nutrición. Y no le dan mucha importancia, por ejemplo, a la medicina mente-cuerpo, que es por ahí lo que a mí más me fascina. Entonces, bueno, por ahí yo soy el personaje original cuando voy a las charlas de Artoy, y en mayo iré a visitarlos nuevamente, ¿no? Pero objetivamente tienen una red fantástica, profesionales excelentes y están integrados, cubren regiones, tienen reportes, hacen unos trabajos impresionantes, muy sólidos, y cumplen 10 años juntos sin quebrarse. En el MD Anderson y en Memorial Sloan Kettering las cosas funcionan de una manera más sostenida en todos estos años. Son prácticamente los que viven liderando el SIO, y en esta reunión fue interesante ver que no solo uno se enfocaba en la oncología integrativa, sino realmente en empezar a trabajar en el calidad de vida y en ver a las personas como personas que necesitaban de ese apoyo social, de reducción de estrés, de aprender a dormir bien, de dieta saludable, de ejercicio saludable, y también teníamos que hacernos cargos del medio ambiente para reducir el cáncer, ¿no? Lorenzo Cohen es un gran activista de todas estas cosas, y Gary Deng es un gran amigo, es el que siempre está dispuesto desde el Memorial Sloan Kettering a darnos una mano a todos nosotros, puntualmente los latinoamericanos, por si alguien lo necesita. El doctor Eran Menarié es alguien a quien admiro muchísimo. Él, en plenas situaciones de guerra, tiene un servicio de medicina integrativa en el cual trabaja con personas de diferentes culturas que están en guerra en un mismo hospital. Mientras se lo permitieron, a veces esto no puede ser llevado a cabo, pero bueno, son pueblos que, parecidos a nuestras culturas andinas, los pueblos de la Mesopotamia tienen miles de años, ¿no? Quizá más que nuestras culturas, de tener creencias puntuales acerca de cómo usar determinados alimentos, además de conocimientos, ¿no? Alimentos o para aliviar síntomas. Y bueno, una de las cosas interesantes es que en un momento en estos, así se cerraban los congresos italianos, cocinando saludablemente, y hoy estamos trabajando con Eran en un proyecto de telemedicina, que es el nuevo foco de acción que nos va planteando la pandemia COVID. Y nosotros acá tenemos al doctor Jorge Duque, por lo menos en mi experiencia, las personas fantásticas que he conocido. El doctor Jorge Duque, hemos hecho un taller y charlas en Cali, fantástica, de oncología integrativa, con esta fundación que trabaja y con la red colombiana, que realmente es admirable. Y bueno, es importante que nos conozcamos, nos van a conocer en este congreso, pero lo mismo que la doctora Natalia Sofía Aldana, que nos trajo esta versión que para mí fue nuevo ver que había tanto trabajo integrado en México, Brasil, Cuba, con los invitados italianos, Elio Rossi, un gran amigo y un médico que admiro muchísimo también, ¿sí? Que tenemos muchísimo para dar juntos. Finalmente, entonces, les hablo de esto de la telemedicina. Estamos desarrollando guías con médicos de 19 países en SIO, esta vez sí en castellano también, para poder trabajar y ver cómo le agarramos la vuelta a trabajar en la pandemia. Así yo les cuento, les cierro con mi ejemplo puntual. Yo hago acupuntura guiada con agujitas chiquitas, de manopuntura, meditación en las casas, el electroacupuntor con las medidas de bioseguridad, y como ahí me estoy preparando, me voy con zapatillas para que hagamos escuchando primero para después hacer
Qigong, ¿sí? Con parejas, matrimonios, y otros se están haciendo en grupos, Qigong o yoga grupal. Me despido deseándoles un gran congreso y que disfrutemos todos de estar unidos y que salgamos juntos fortalecidos de esta pandemia que nos está enseñando que somos una gran familia humana, que nos merecemos cuidarnos entre todos. Y la verdad es que es un gran privilegio estar hoy en forma virtual y ojalá podamos vernos en forma personal y estrecharnos las manos o darnos un fuerte abrazo con conocidos y futuros conocidos en oncología integrativa en Latinoamérica. Muchos cariños para todos. Gracias.